utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas, reservado precisamente por eso, para proteger datos de terceros, sin saber propiamente que el Declaranet en automático protege los derechos de terceros, está sujeto a la del ingeniero Jiménez Espriu. Él también está aquí, por cierto, y tiene el documento que acredita el cambio de propiedad, no hay ninguna duda al respecto. Hoy en Cara a Cara analizamos el polémico departamento de Jiménez Espriu, sus respuestas luego de la publicación del grupo Reforma. Empresarios y gobierno chocan por ductos de, digamos, de empresas privadas que han venido invirtiendo en México, y hablamos de todos los temas locales y nacionales. Comenzamos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Participa con nosotros al 33 18 80 76 41. Estamos abiertos y a tu disposición para que participes, para que nos mandes mensajes, comentarios, preguntas, lo que gustes en esta mañana de martes 12 de febrero. Muchísimos temas. En 2 días es el aniversario de nuestra ciudad de Guadalajara, que cumple un año más, envuelto en muchísimas discusiones que hemos tenido como ciudad en los últimos años, y por supuesto que hay muchos temas que nos interesa compartir contigo esta mañana. Más adelante tendremos la opinión del académico Rodrigo Soto de la Universidad Panamericana sobre los militares y Andrés Manuel López Obrador, una relación difícil, una relación que en algún momento fue tensa, polémica, que parecía que había, digamos, una especie como de mala relación ríspida entre las fuerzas castrenses y Andrés Manuel López Obrador y el proyecto que él encabeza. Sin embargo, la relación se ha ido enderezando a tal nivel que empieza a encaminarse. Bueno, no solo empieza a encaminarse, sino que también estamos hablando de mejoras a la hora de hacer anuncios determinados y particulares con el tema de la relación ejército y Andrés Manuel López Obrador y la presidencia de la República. Tan es así que pues López Obrador ha decidido que buena parte de sus proyectos sean encabezados precisamente por el ejército. El plan contra el huachicoleo es uno de ellos. También el asunto de la administración del hospital de Santa Lucía y otros temas de la agenda pública y de las prioridades de la presidencia. Entonces, bueno, vamos a platicar de este y más temas más adelante con Rodrigo Soto, académico de la Universidad Panamericana. También hablaremos sobre las estancias infantiles. Hay que recordar que una de las novedades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cambia la forma en que se entrega este apoyo. Antes se entregaban a las más de 9,000 estancias infantiles que hay en el país. Sin embargo, en este momento no se está haciendo a través de esa vía, sino que van a ser entregas de 1,800 pesos cada 2 días, es decir, cada bimestre. Y bueno, eso ha generado polémicas y ha generado, digamos, reacciones de parte de las estancias infantiles, de los cuidadores profesionales que de alguna forma se quejan de que esto puede impactar en el servicio, puede impactar en la estabilidad de las propias estancias infantiles. Pero la posición de Andrés Manuel López Obrador en este tema es que no quiere intermediarios, que piensa que ese dinero no se está yendo al cuidado de los niños, sino simplemente a beneficios personales o intereses particulares que están en torno a las estancias infantiles, y por lo tanto decide, digamos, cambiar la forma en que se entrega este apoyo y también reducir, porque hay que recordar que este programa de estancias infantiles tenía un presupuesto hasta el año pasado de poquito más de 4,000 millones de pesos, y para este año se aprobaron menos de 2,000 millones de pesos. Platicaremos con ciudadanos y ciudadanas que se han manifestado precisamente por este tema y que le piden al presidente mucha mayor certidumbre en asuntos relacionados con
las estancias infantiles y el cuidado de los menores. También ha sido tema esta semana la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa enorme que siempre ha sido una paraestatal y que se transformó en el periodo de Enrique Peña Nieto a una empresa productiva del Estado. Y lo que dice Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es que los que han gestionado la empresa y los que han firmado los contratos con empresas privadas, contratos que califican de leoninos, lo que han hecho es ir desapareciendo a la empresa, y así lo decía Manuel Bartlett hace algunas horas. Participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Bueno, los funcionarios que señaló Bartlett se remontan hasta el periodo de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, el poderosísimo jefe de la oficina de la presidencia en aquel momento con Carlos Salinas de Gortari, pero también habla de nombres muy relevantes en la vida pública nacional. Jesús Reyes Heroles también, que se encargó de la empresa y estuvo vinculado precisamente a la paraestatal, también de extitulares incluso en el periodo de Felipe Calderón como secretario de Energía. Lo que no sabemos es si esta denuncia que hizo ayer Manuel Bartlett terminará con casos abiertos, investigaciones abiertas en este tema, o si veremos simplemente una acusación en la palestra pública, una acusación más de corte político, que realmente una investigación a fondo para determinar qué ha pasado con esta empresa en los últimos años. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, como promesa de campaña, dijo querer recuperar tanto a Petróleos Mexicanos, que está en una situación económica muy complicada, como a la Comisión Federal de Electricidad, que en este momento ya solamente genera en torno al 47-48% de la energía que se produce en este país, porque a partir de las distintas reformas que se han hecho, los privados han entrado con mucha fuerza en la generación de energía en nuestro país. Lo importante de esto no es que un presidente o que un secretario del ramo alimente el morbo con relación a distintas declaraciones, sino que realmente veamos a quienes están siendo señalados de firmar contratos leoninos, contratos que no responden al interés nacional, pues estar en el banquillo de los acusados y responder por el manejo que han hecho de las empresas en los últimos años. Esperemos que esto no acabe simplemente en una denuncia pública y que se inicien procedimientos jurídicos y legales en la materia. Está todavía el asunto que ya comentábamos al principio de esta emisión, la declaración de la titular de la Secretaría de la Función Pública, de Irma Heréndira Sandoval, sobre el departamento de Jiménez Espriu. El gobierno de López Obrador decidió abrir muchos de los datos relacionados con las declaraciones patrimoniales de interés y la declaración fiscal, la famosa 3 de 3. Hay que recordar que en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto se hicieron versiones públicas en donde pudimos conocer, digamos, si se le puede decir de esa forma, los metadatos de las propiedades que tienen los funcionarios del gobierno, pero no conocimos realmente a fondo dónde estaban esas propiedades, por qué las habían adquirido, si tenían o no una procedencia legal, si tenían algún vínculo también con los salarios que habían obtenido en el sector público, y esto ha llevado a que por supuesto se encuentren irregularidades en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que acompañan a López Obrador. Primero pasó con Olga Sánchez Cordero y un departamento en Houston, y otra vez también otro departamento en Houston en el caso de Javier Jiménez Espriu. Lo interesante de esta información es que este departamento con valor de $346,000, pues quedó fuera de la declaración del funcionario, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque lo que dice es que una semana antes de iniciar su gestión al frente de esta secretaría decidió otorgarle las acciones de la corporación o de la empresa que es propiedad del departamento a su hijo. Por lo tanto, digamos que
se abre el telón de duda. Hizo esto Jiménez Espriu de pasarle el departamento a su hijo para que no apareciera en su declaración patrimonial. Todo indica que sí, porque tiene que ver precisamente con la temporalidad en que tuvo que presentar la declaración. Aún así, lo publica hoy el diario Reforma, que se metió a revisar el estatus de la propiedad y de la corporación que está vinculada a este departamento. Aún así, sigue estando a nombre de Javier Jiménez Espriu hasta este momento el departamento en Houston. Es decir, las dos primeras polémicas por propiedades en la administración de López Obrador por dos departamentos en Texas. Ahorita comenzó hace algunos minutos conferencia de prensa de Enrique Alfaro. Lo va a hacer en conjunto con la plana mayor de seguridad del gobierno del estado. Se va a hablar del tema seguridad. Le vamos a tener aquí los detalles para que conozcas lo que dice el gobernador del estado en esta agenda. Pero lo que sabemos por una publicación de hoy del diario El Informador es que ya hay una investigación abierta por al menos 80 aviadores en la Fiscalía General del Estado. Este monstruo que se creó en la administración de Aristóteles Sandoval, que unió Ministerio Público, Reinserción Social, policías con muy poco control y que digamos que la promesa era que diera resultados en poco tiempo a la hora de compactar las distintas funciones en materia de administración de la justicia. Lo que vimos es que terminó siendo un gigante con pies de barro, con problemas muy profundos en materia de institucionalización, con problemas de corrupción al interior y que por lo tanto generó más problemas de los que resolvió la Fiscalía General del Estado. También, y esto es información que publica el diario NTR, parece que la apuesta principal, primordial del gobierno de Enrique Alfaro en materia de movilidad será el Peribús, el famoso BRT, este sistema articulado como el de la calzada Independencia, que tendría el trazo del periférico en nuestra ciudad y que, de acuerdo a los estudios que en su momento hizo el Instituto de Movilidad, podría mover hasta 500,000 de personas en materia de transporte masivo. El costo, tienen que alcanzar la cifra los distintos gobiernos, en particular el estatal, es de 3,850 millones de pesos, que con la mala relación que existe entre el gobierno del estado y la federación, parece difícil que se llegue a corto plazo a esa cantidad de recursos. También en asuntos asuntos nacionales, lo publica hoy el Universal, me parece un tema interesante para comentar. Las grandes empresas establecidas en México adeudan al SAT una cifra récord de 186,000 millones de pesos a través de créditos fiscales, es decir, dinero que las mismas empresas admiten que tendrían que pagar de impuestos, pero que en este momento no pueden hacer frente precisamente a esta carga fiscal. 186,000 millones de pesos. Y lo sorprendente es que de 2017 a 2018 esa cifra se incrementó en 50%. Esto quiere decir que, digamos que a final del sexenio se permitieron mayores créditos fiscales y también se le permitió a distintas empresas pues no afrontar el 100% de sus responsabilidades fiscales. Antes de irnos al corte, ya está Paco Ignacio Taibo II, el polemiquísimo Paco Ignacio Taibo II, como titular del Fondo de Cultura Económica, y lo primero que dice es: la gente no lee porque lo ve como un castigo. Es decir, lo que dice Paco Ignacio Taibo es que no tenemos los hábitos de lectura en México, somos uno de los países que menos lee en el mundo, porque nunca nos enseñaron desde la escuela, desde la primaria, secundaria, en casa, a disfrutar la lectura, sino más bien se veía como un castigo o una obligación. ¿Qué piensas? Participa con nosotros al 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos sobre esta luna de miel, la podemos calificar de esa forma, entre Andrés Manuel López Obrador y los militares. De la mañana con 22 minutos. La relación, la compleja relación entre López Obrador y la milicia comenzó desde hace muchos años. En su momento, declaraciones fuertes del ahora presidente en funciones. También habló de comisiones de investigación para algunos casos que podían involucrar al ejército, pero de poquito en poquito la relación se ha ido, digamos, enderezando, mejorando. Y en este momento parece claro que en la mayoría de los proyectos que le interesan al presidente de la República, pues ahí están.
los militares, ahí está la Secretaría de la Defensa Nacional como un vínculo directo del presidente ante este tipo de problemas. Y me gustaría platicar con Rodrigo Soto, el licenciado en Derecho por la Panamericana, doctor en Filosofía Política, especialista en seguridad nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y me da gusto saludarlo. Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Enrique, muy bien, gracias a Dios, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, ¿lo podemos catalogar como una luna de miel entre la milicia y López Obrador? Vamos a esperar para llamarlo luna de miel, pero sí hay semejanzas, porque efectivamente desde antes de tomar posesión, en ese discurso que tuvo a las Fuerzas Armadas, ese acercamiento directísimo antes que cualquier otra institución federal, pues se ve un cambio de actitud, y ahora, como estamos viendo, en la asignación de proyectos que son para López Obrador fundamentales para financiar también la misma posibilidad de una Guardia Nacional, y ahora con la venta de aeronaves, que todo va para el ejército, sí, el tema de construcción, la administración de un aeropuerto civil, etc., pues no solo hay un cambio de actitud, sino una incorporación o una cooptación también desde el punto de vista económico presupuestal, para tener un acercamiento, vamos a decirlo así, de primera línea, ¿no?, con las Fuerzas Armadas. Desde tu punto de vista, Rodrigo Soto, ¿cuándo cambió esta relación? Porque si recuerdas, incluso tú y yo tuvimos posibilidad de comentarlo poquito después de la elección, que había como algunos mensajes que generaban preocupación al interior de las fuerzas castrenses, pero después los discursos de Andrés Manuel, tal vez el de poquito antes, unos 4 o 5 días antes de tomar posesión del cargo como presidente de la República, o la misma designación de Luis Crescencio Sandoval al frente de la Sedena. ¿Qué momentos son importantes para entender esta nueva relación entre el ejército y López Obrador? Yo creo que sin duda el primer momento es la elección de sus secretarios de la Defensa. Yo me acuerdo que en conversaciones contigo, sí, veía que efectivamente se mantenía la institucionalidad, pero lo que es cierto es que, vamos a decirlo así, que por tradición y por edad, un grupo de mandos que serían los naturales para ascender a los primeros puestos no lo hicieron, sino que se fue a la siguiente generación. Entonces, ese yo creo que para mí es un momento muy significativo. Elige la gente con el grado, con la trayectoria, pero no con la edad, sino más jóvenes, y de alguna manera, por decirlo en términos que hay que ser pues más precisos, porque no hay muchos matices, sí, pero se brinca una generación de, vamos a decir, de generales en servicio activo que por su antigüedad pudieron haber sido considerados, y se va a unos generales más jóvenes, y en ese sentido, vamos a decirlo así, se va generando una nueva cúpula, sí, dentro del Instituto Armado, sobre todo en el Ejército, en Marina es distinto. Un relevo en la élite, digamos. Es correcto, si lo queremos decir mal y rápido, entre comillas, porque como todo tiene sus matices, claro, sí, ese es un primer momento. Segundo momento, lo que acabamos de decir tú y yo, el tema del discurso. Es muy simbólico que el primer acercamiento público en Campo Marte, sea en el campo militar número 1, sea directamente al ejército, a las Fuerzas Armadas, y que un gobierno cuyas políticas públicas van por un paternalismo asistencialista, desarrollo del campo y de programas sociales, al primero que quiere tener muy cerca y de la mano es al ejército, ¿no? Antes que poder hablar de secretarías como la Secretaría de Bienestar, ahora antes de Desarrollo Social, etcétera. Entonces, sí, eso habla de que no solo quiere ganarse la confianza de la nueva cúpula, sino también hacerla su socia en proyectos de infraestructura, ahora lo vemos, y que está conectadísimo con el planteamiento de la Guardia Nacional, que ayer, exacto, en las audiencias de Parlamento Abierto del Senado salió bastante golpeada por las audiencias públicas, porque se sigue criticando ese ADN militar. La capacitación, ¿no? Sobre todo. Porque la adscripción ya está en la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, pero aunque tú lo adscribas a la Secretaría de Seguridad, sí, Pública, tu capital humano semilla es de ADN militar, no es de ADN policial. Y quien acepte entrar a la Guardia Nacional, quien forme parte del reclutamiento, va a ser entrenado también como militar. Así es, y a mí me parece que es un error tratar de, si se me permite, sí, abusar del lenguaje, el neologismo, de policializar a los militares. Eso
es un movimiento que desde el punto de vista estratégico operativo es muy peligroso. ¿No es algo de lo que han hecho algunos países, por ejemplo, los carabineros en Italia, Rodrigo? Lo que pasa es que ellos nacen desde el principio con nuevo personal, y aunque tienen régimen y prestaciones militares, yo viví en Italia 3 años, conozco cómo funcionan los carabineros, sí, pero siempre se mantuvo la Policía Nacional en Italia, siempre existió como cuerpo intermedio, vamos a decir, la Policía Nacional, así como también viví 4 años en España y me tocó convivir, fui víctima de un atentado de ETA en la Universidad. Con la Guardia Civil, ¿no? Con la Guardia Civil. Sí, pero esa sí es policía, la Guardia Civil. Incluso era un contrapeso a los militares, ¿no? En su momento. Es correcto, y no hay confusión de funciones. Y aquí hay una segunda parte de la historia, Enrique, que es las supuestas modificaciones que se quieren hacer al 21, al 19, y ya las existentes disposiciones en el artículo 124 y 29 constitucional, que si no se mantienen los contrapesos institucionales en lo que es procuración de justicia y seguridad pública con una doctrina policial, sí, que va de la mano con la doctrina del nuevo proceso penal y con la doctrina de la reforma en materia de derechos humanos, se va a romper completamente la armonía constitucional y eso le va a dar un limbo jurídico al presidente que, vamos a decirlo, en las democracias del siglo XXI no es para nada conveniente. Rodrigo Soto, sobre todos los temas en los que están las Fuerzas Armadas, el Ejército y involucrado, el plan de combate al huachicoleo, el asunto de la Guardia Nacional, la administración de Santa Lucía, ¿te parece que son demasiadas funciones y que corremos el riesgo de empoderar demasiado al Ejército y a las Fuerzas Armadas? Sin ninguna duda, Enrique, ya lo he dicho varias veces, querer poner al Ejército a hacer funciones de seguridad pública es como regar una planta que se está secando todos los días con fertilizante, cuando lo que necesita es agua. Se van a forzar las cosas, se va a dar un retroceso en un trabajo que se ha hecho muy paciente y de fondo con el fortalecimiento y los programas federales para fortalecer las policías locales. Y de pasada se corre el riesgo de romper el federalismo en este aspecto. No es bueno que se deslinde de su responsabilidad, aunque sea de manera indirecta, con una política pública como esta, a las autoridades locales. Aunque se ha insistido que no se va a hacer, pues si no se da el andamiaje y el peso y contrapeso desde el punto de vista constitucional y luego operativo en las entidades, eso se puede romper. Y se está hablando de que va a haber estado de fuerza local en las regiones nuevas de la Guardia Nacional de forma permanente, con un responder a un mando único, que parece que va a ser civil en todos los aspectos. Se llegó a hablar incluso de un dragón de 2 cabezas, de un mando civil administrativo y desde el punto de vista operativo un mando militar. Entonces, no es lo mismo que tenga yo un mando militar en una policía que esté en estado de retiro o que esté provisionalmente con su experiencia táctica operativa, a que también la tropa tenga un ADN militar. Entonces, no es comparable, vamos a decirlo así, con otros casos que no son generalizados, donde ha habido un militar en un mando de una policía local. Es un matiz muy distinto. Y entonces, sí, que aquí nos pasa en Jalisco. El secretario de Seguridad Pública tiene un origen castrense. Exactamente, pero su cuerpo es civil, siempre lo ha sido, y su régimen es de policía civil cara a la seguridad pública. Entonces, estamos creando una especie de mutante por una urgencia de combatir un problema que no se ha entendido que solo se va a solucionar a largo plazo. Y volvemos a caer en lo que ha caracterizado estos 2 meses y cacho de gobierno. Mucha prisa para sacar las reformas. Y poca reflexión, ¿no? Exactamente, sin tener los diagnósticos, ni siquiera las proyecciones de los efectos colaterales que esto pueda tener. Rodrigo Soto, digamos, si lo vemos en términos de lo que ha pasado en América Latina, y antes de despedirte, pues en México nunca ha habido un golpe militar, siempre las Fuerzas Armadas han sido leales al presidente de la República y en general leales al Estado de Derecho, pero cuando vemos América Latina, pues sí vemos gobiernos que llegaron a tener algún origen militar o de algún tipo. ¿Crees que con el empoderamiento, con sacar tanto a los militares, corramos el riesgo que después ya sea muy difícil regresarlos? Sería difícil asentarlo con toda seguridad. Mi experiencia en mi colaboración con las Fuerzas Armadas es que efectivamente hay gente muy preparada y muy consciente incluso de estos mismos peligros. Ellos quieren ser militares, no policías.
Entonces, yo creo... Esta idea de que estos quieren estar en la calle no es cierto. Yo creo que hay división de opinión. Por supuesto que no, porque ellos, al menos la gente que ya lleva muchos años en el servicio activo, ellos se enrolaron al servicio activo para una misión muy distinta a la de la policía. Entonces, obviamente, es verdad que tenemos un problema tremendo de seguridad pública, no podemos tapar el sol con un dedo, pero volvemos a lo mismo, que las prisas no nos lleven después a que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces yo apuesto y estoy seguro que muchos mandos de las Fuerzas Armadas son conscientes de su lealtad institucional, la hemos atestiguado. Sabemos que el pueblo de México rinde honor y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas porque vamos a decir, se han enfrentado al crimen organizado y han sido verdaderamente unos héroes. Y han desgastado su imagen, su prestigio. No es lo mismo lo que se pensaba, Rodrigo, del Ejército hace 12 años que lo que se piensa hoy. Para nada. Se han desprestigiado. Exacto, entonces en ese sentido estoy seguro que de alguna manera seguirán, vamos a decirlo así, sensibilizando al presidente y a los miembros de su gabinete para encontrar una solución intermedia que a ellos les convenga y que también al presidente le dé el apoyo que sí necesita, también es verdad, para poder dar un giro a las estrategias de seguridad que tiene que ser a largo plazo. Pues algo transitorio, ¿no? Son las prisas. O sea, si partimos del hecho de que es difícil en este momento que todos los militares abandonen las labores de seguridad pública, algo transitorio que permita consolidar policías y que después sí, en un periodo, no sé de cuántos años, pero en un periodo, ahora sí los mandos civiles operen la seguridad en todo el país, ¿no? Sí, y es una paradoja, porque todo eso estaba previsto en la Ley de Seguridad Interior, que en diciembre pasado la Corte declaró inconstitucional. Entonces, ahora estamos teniendo soluciones más apresuradas, y vamos a decirlo así, con presión a reformas constitucionales más profundas que lo que preveía en aquel entonces la Ley de Seguridad Interior. Hemos caído en una paradoja. Sí, porque aparte de la Ley de Seguridad Interior, algunos de sus principios no iban en la Constitución. Es correcto. Estaban en leyes reglamentarias, sobre todo, ¿no? Era una ley de corte administrativo que efectivamente contenía sus antinomias constitucionales, pero que podían ser pulidas. No era perfecta, pero era un buen primer intento. Y ahora lo que estamos haciendo es entrarle de lleno a la Constitución, con prisa, y con un debate que está demostrando que la gente desconfía del planteamiento, ¿no? Rodrigo Soto, especialista en seguridad nacional, conoce muy bien la operación de las Fuerzas Armadas en México. Gracias por estos minutos y bueno, pues quién sabe en algunas semanas de qué estaremos hablando con relación a los militares que están en el centro del debate público. Gracias. A ti, Enrique, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Ahí está Rodrigo Soto con su opinión de este tema. Yo he leído hipótesis de todo tipo, desde quien dice, pues no hay de otra. Los militares tienen que estar en la calle porque no hay cuerpos preparados para enfrentar la violencia. Hay quien dice que no, que López Obrador está empoderando demasiado a las Fuerzas Armadas. Lo que está claro es que los pasos que ha dado en 2 meses López Obrador en relación a las fuerzas castrenses no lo habían dado otros presidentes, incluso que en la cabeza de los mexicanos tenían una relación más cercana con los militares, como Calderón, por ejemplo, esto de administrar el aeropuerto y que los recursos provenientes del aeropuerto de Santa Lucía vayan a la Guardia Nacional, meter el transitorio en la Constitución para darle encaje normativo a las labores de seguridad pública del Ejército. Todos estos son movimientos que reclamó por mucho tiempo, los militares reclamaron por mucho tiempo y que en este momento López Obrador se los está otorgando. 9:36 a.m, vamos al corte, hablamos sobre las estancias infantiles, un tema que también está generando posiciones encontradas a nivel nacional. Vamos a platicar con los manifestantes y más adelante también te comentamos qué está diciendo Enrique Alfaro en su rueda de prensa sobre seguridad. Zona 3. Todo un plus en el 91. A través de un apoyo directo a las familias de 1,600 pesos bimestrales. Todo esto con la justificación, esto es lo que dice el presidente de la República, que existe corrupción en el proceso y que al final buena parte de estos recursos no llegaban a las estancias infantiles. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el promedio de inversión en las estancias infantiles
estuvo por encima de los 4,000 millones de pesos, terminó siendo en 2018 4,267 millones de pesos y para 2019 están aprobados 2,042 millones de pesos para el programa de estancias infantiles. Y tengo en la línea telefónica a Teresa Salinas, ella es encargada de una estancia infantil en Tlajomulco y además estuvo en la manifestación de la Ciudad de México para reunirse con senadores y diputados federales. Teresa, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, a ver, Teresa, platícanos un poquito para quien no lo conozca, qué son las estancias infantiles y que nos platiques un poquito tu experiencia en el caso de Tlajomulco. Claro que sí. Bueno, el programa de estancias infantiles, como lo mencionaste, se creó en el 2007 en el gobierno de Felipe Calderón. La intención inicial era favorecer a personas que quisieran recibir niños en sus casas, así se inicia, para atender a niños desde, antes no había, que mínimo era 1 año, antes podían ser desde meses de nacido hasta los 3 años, 11 meses. A partir de que se da el incidente de la guardería ABC del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, se enrudecen o se hacen más firmes los lineamientos que regulan a todos los centros de cuidado y atención infantil, incluyendo las estancias infantiles de Sedesol, en donde ahora sí, para poder ser, por ejemplo, responsable de una estancia infantil, primero, tenemos que pasar una prueba psicométrica. 2, tenemos que estar certificadas en una norma de competencia laboral que nos avale la atención, cuidado y desarrollo de los niños desde 1 año hasta los 3 años, 11 meses. Otra cosa importante para poder ser responsable de una estancia infantil también es que tengas una preparación mínima de estudios que avalen. No tiene que ser una educación educativa, pero sí tienes que tener una formación. Algo muy importante también, este programa se hace para personas que no son derechohabientes a una seguridad social, es decir, personas, por ejemplo, en mi experiencia tengo mamás que sí trabajan en el mercado, que sí venden, que sí estudian, etcétera, ¿no? Entonces, este programa es para ese tipo... Que no pueden ir a una guardería del IMSS, tal vez. Que no pueden, y también otra cosa importante, también pueden ingresar, o podían ingresar personas con seguridad social, pero que no hubiera cercano a la zona una guardería del Seguro Social y que tuviera lugar. Porque algo muy importante es que las guarderías del Seguro Social normalmente no tienen disponibilidad o están llenas, ¿no? Están saturadas, así es. El tiempo de trabajo mínimo es de 8 horas. Durante este tiempo tenemos nosotros que proporcionar alimentos a los niños, son 2 calientes y 1 frío, lo que es el desayuno, colación y comida, en donde tienen que ser alimentos balanceados, nutritivos, naturales y son menús certificados por una nutrióloga. También, algo muy importante, durante el tiempo que están los niños en las estancias infantiles, tienen actividades fijas, es decir, estructuradas con horarios, en donde buscamos desarrollar todas las habilidades. Por ejemplo, hay áreas de música, momentos de arte, momentos cognitivos, momentos de desarrollo motriz, momentos de alimentación, momentos de control de esfínter, que es ir al baño a hacer pipí, momentos de aseo, en donde las certificaciones que tenemos nos exigen cumplir con un protocolo. Yo no voy a cambiar un pañal como lo hacemos las mamás, que la misma toallita limpiamos los genitales de nuestros hijos, las pompis, y con una sola toallita. Aquí no. Aquí nosotros tenemos que utilizar una toallita por cada área. Yo voy a limpiar el glúteo derecho del niño, es una toallita y se va a la basura. Voy a limpiar el glúteo izquierdo, es otra toallita. Son protocolos. Y si no se hace así, es una irregularidad y puedes perder, digamos, la operación de la estancia. Exactamente. Hay muchas estancias que abrieron en el 2007, pero somos no tantas las que seguimos funcionando. Durante el año lectivo tenemos nosotros diferentes supervisiones. Nos supervisa Sedesol, que se encarga de supervisar las instalaciones, cursos de protección civil que tenemos que tomar cada año. Tenemos que, ellos, bitácoras de incendios, bitácoras de simulacros, o sea, todo tenemos nosotros que tener bitácoras de supervisión y ellos nos supervisan esa parte. Y también tenemos supervisiones de DIF Nacional. En DIF Nacional ellos supervisan todo el día, en verdad, desde que inicias tus operaciones hasta que vas a cerrar tus operaciones, y observan todo.
la atención, el cuidado, las actividades, el desarrollo de las maestras, que si te lavaste las manos, que si te pusiste la copia. Si hay control sobre lo que pasa al interior de las estancias. Okay. Por ejemplo, yo como responsable y cualquier asistente, si tú vas a una estancia infantil, nos vas a ver sin aretes, con las uñas cortas, sin barniz, etcétera, porque son protocolos que tenemos que cubrir. Sin guaraches, tienen que saber zapato cerrado, etcétera, ¿no? Entonces sí hay un procedimiento, sí hay protocolos, sí hay supervisión que, como dicen, efectivamente, y no nada más es corrupción de gobierno, sí es conciencia ciudadana, que pues habrá quienes quieren romper las normas, pero quienes han roto las normas se han cerrado sus estancias. Ellos, sí, porque incluso en los discursos que ha habido de los encargados, escuchaba ayer a Germán Martínez Cázares, aceptan que la mayoría de las estancias infantiles operan de forma correcta. Exactamente. Por ejemplo, si viene ahorita un supervisor y vea una anomalía, él me levanta un oficio. Sí. Y yo tengo cierto tiempo para cubrir esa observación. Si yo durante ese tiempo no lo hago, desacato la indicación de la autoridad, me levantan un apercibimiento y me dan menos días para cubrir eso. Si vuelve a ir la autoridad y no lo cubrí, es momento de clausura en ese momento de la estancia, y en ese momento a los papás les dicen que se vayan a otra estancia. Ahora, Teresa, lo que hemos entendido en este debate es que ahora el apoyo, estos 2,000 millones de pesos que se aprueban para estancias infantiles, ya van directamente a las familias y no a las estancias infantiles. ¿Cómo afecta la operación de la estancia infantil que se cambie esta forma de entregar los recursos? Primera cosa, al ser bimestral el apoyo, pues el papá va a tener que durante 2 meses sacar el recurso de su bolsa. Sí. ¿Sí? Segundo, la realidad en la que vivimos. Yo he tenido padres de familia, en verdad, que se drogan. Es una realidad, ¿eh? He tenido papás alcohólicos, he tenido papás de una amplia gama de hábitos, en donde al tener ellos el dinero en sus manos, estoy, no puedo decir segura, pero casi segura, que no lo van a llevar a la estancia infantil. O sea, lo dejan con esta frase, esto es afortunado de los abuelos. Así, no, deja de eso. O sea, el abuelo viene mal, pues lo va a maleducar, lo va a chiquear, le va a quitar el pañal hasta los 4 años, le va a dejar... Sí, pero su desarrollo también a edad temprana va a ser menor. Definitivamente, pero aquí el riesgo es de que nosotros tenemos una población muy vulnerable. ¿Ellos qué van a hacer? Van a dejar a sus hijos o en la calle, o encerrados en sus casas solos, o encerrados con la vecina que tiene hijos adolescentes, porque esa es la realidad que hemos tenido. Nosotros, dentro de las capacitaciones que nos han dado, y quienes tenemos una preparación adicional, sabemos que en edad temprana es cuando se da esta oportunidad de decir, este pequeño tiene una necesidad especial. Hemos tenido casos en mi persona que yo no diagnostico porque yo no soy especialista, pero sí le he pedido al papá que vaya con especialistas porque hemos observado estas características autistas, disminución en la agudeza auditiva, problemas visuales. Que se prevenga desde temprana edad. Claro, si un niño es diagnosticado en la primera infancia, es decir, de los 2 primeros años de vida, hay un gran en verdad desarrollo en el niño. Si el niño se es diagnosticado después de los 4 años, ya el desarrollo es mucho menor. Otra cosa muy importante, neurociencias, esa parte se le están olvidando nuestros gobernantes, a mi punto de vista. El desarrollo neuronal más importante del ser humano se da de los 0 a los 3 años. Ese desarrollo neuronal es la base de nuestras habilidades futuras. Es decir, si un niño aprende a hablar al año, va a tener mayores habilidades futuras que el niño que aprende a hablar a los 3 años, correctamente. El niño que aprende a hacer pipí a edad temprana, o sea que la edad normal, entre el año y medio y los 3 años, va a tener un desarrollo muy diferente al niño que hace pipí en el baño después de los 3 años. Y así cada una de las habilidades. Esa parte le están olvidando porque al dejarlo con los abuelos, al dejarlo en sus casas, al dejarlos en las calles, pues el niño no va a desarrollar habilidades físicas, cognitivas, emocionales, porque otra cosa muy importante, y sociales. El niño al asistir a una estancia infantil convive con niños de su edad, en donde aprenden a negociar, a convivir, a dialogar, cosa que en las casas, pues ya son pocas las familias que tenemos muchos hijos. No, y aparte, la autoridad y se acabó, ¿no? Nada de dialogar.
Así es, ¿no? Entonces, ahora, Teresa, te tengo lamentablemente que despedir, pero me gustaría que me respondieras cómo afecta la estancia directamente. Es decir, tú vas a tener que tomar decisiones para despedir gente. Definitivamente. Hay una compañera, está en Veracruz, ella cobra 200 mes al papá. Si no le dan esos 950, ella de ninguna manera va a poder sobrevivir con 200 pesos al mes por niña. Las estancias cobran muy diferente dependiendo de la zona en la que se encuentran y los gastos que tiene cada quien. Entonces, ese es el problema, que no somos personas económicamente pudientes en donde podamos solventar los gastos corrientes, luz, teléfono, renta, salario, seguro social, impuestos, etcétera, sin el pago del subsidio. Y la otra cosa muy importante, seamos realistas, la idiosincrasia del mexicano no es ser puntual en sus pagos. Entonces el pago le va a llegar a la mamá, pero de aquí a que la mamá retire el dinero, de aquí a que la mamá quiera pagar, de aquí a que la estancia infantil no va a poder sobrevivir. Hay muchas estancias que ya cerraron. En la última semana de enero 2 compañeras fallecieron de infarto por esta incertidumbre, una en Zitácuaro y otra en Puebla. Entonces eso es principal. Y otra cosa, muchas responsables de estancias infantiles son jefas de familia, son el sustento principal de su familia. Al no tener el sustento de la estancia infantil, ¿qué va a pasar? Y otra cosa también muy importante, hay muchas personas que son responsables de estancias infantiles en donde han tenido 12 años dedicados en cuerpo y alma, porque esa es otra normativa. Sí. No podemos salir de la estancia infantil mientras esta labora. Es decir, nosotras tenemos que estar presentes en la estancia infantil mientras esta labora. Todo esto son normativas muy importantes, pero que si no tenemos el apoyo, ¿cómo vamos a poder sustentarlo? ¿Cómo vamos a poder resolverlo? Teresa Salinas, encargada de una estancia infantil en Tlajomulco y además que pudiste participar en las manifestaciones en la Ciudad de México y hacer gestiones también con diputados y senadores. Gracias por estos minutos para cara a cara y vamos a retomar conversación contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. 9 de la mañana con 53 minutos. Al corte leemos tus mensajes y también te actualizamos de las cifras que está presentando Enrique Alfaro sobre seguridad. Punto 5. 9 de la mañana con 56 minutos. Carla Jiménez está en la rueda de prensa. Enrique Alfaro. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique Auditorio? Muy buenos días para todos. Pues en este momento se está llevando a cabo en Casa Jalisco una rueda de prensa con el gobernador del estado, encabezada por él, en donde está acompañado por los alcaldes metropolitanos del estado, asimismo pues las principales cabezas de seguridad también de Jalisco. Al momento llevan un corte de los delitos que se han presentado durante el mes de enero y de febrero, y bueno, pues se observa una tendiente alza en los delitos de robo a personas y de robo a cuentaviente. Habla el gobernador también de un incremento en delitos al interior del estado, ya no únicamente del área metropolitana de Guadalajara, siendo efectivamente Guadalajara y Zapopan los municipios más afectados por el delito de robo a personas del 7 de enero al 6 de febrero en este último corte. Bueno, son 6 colonias de Guadalajara, 2 de Zapopan, y bueno, según mencionaba también el gobernador, será anunciado el día de mañana una estrategia para regular de alguna manera el uso de motocicletas que se está llevando a cabo en el estado y que han detectado pues es una medida importante para atacar los principales delitos que se presentan en el estado, ya que es como se opera de alguna manera a través de las motocicletas. Este anuncio será presentado el día de mañana. En cuestión de homicidios, pues en comparación con el mes de enero, donde hubo 231 homicidios, a lo que va de febrero llevamos 53, según las cifras de la Fiscalía General del Estado. Pues es prácticamente lo más destacado al momento, Enrique. Unos suben y otros bajan, ¿no? Por lo que ha dicho Enrique Alfaro, de los delitos. Así es, sí. Van algunos a la baja, como son el de robo a vehículos particulares. Esto prácticamente en el todo el estado, ya que sí, está dividiendo por el área metropolitana y el interior. El interior, ¿no? Va a la baja el robo de vehículos particulares, asimismo el robo a negocio. El otro delito que también va a la baja sí, es el robo a casa-habitación. Y bueno, el robo a banco también se registra una baja importante de 5 delitos durante el mes pasado a 3 en lo que va de este, que bueno, va prácticamente de 15 días, sí, podría incrementar. Gracias, Carla. Gracias, muy buenos días. Nos dice Alejandro Arriero, buenos días. AMLO ha tomado decisiones ineptas, pero con lo de la estancia infantil se fue ineptitud a la N potencia. Gracias. A ver, yo creo que hay que diferenciar. El objetivo es bueno, pelear contra esos intermediarios
que se quedan lana, sea Procampo, sea en instancias infantiles. El problema es que no puedes hacerlo, digamos, quitando de golpe los apoyos, porque quiebras estancias infantiles, gente que depende de los trabajos, generas incertidumbre. Por lo tanto, creo que, como le pasa mucho a López Obrador, la intención tiene sentido, de pronto la implementación no es la más adecuada. Bernardo, muy buenos días. Enrique, creo que si el gobernador de Jalisco desea dar seguridad, debería de comenzar por rehabilitar las unidades de videovigilancia, luminaria y banquetas. Tienes toda la razón, Bernardo, gracias. 3722, mis hijas estuvieron los 4 primeros años de vida en guardería del Seguro y es lo mejor que le pudo pasar. Súper profesionales y de primer mundo. Rafael, buenos días. Pues qué bueno que las estancias infantiles aparezcan, porque yo llevaba a mi nieto y el costo normal era de 2,200 y me decían que por parte de Sedesol me iban a cobrar 1,100, negociazo. 7995, mi comentario acerca de la Guardia Nacional, no sé dónde sacan tanto reportero que estamos en contra de la misma. Yo como ciudadano le daría el beneficio de la duda. Bueno, nunca dijimos que están en contra. Yo sé que mucha gente está en contra de la Guardia Nacional, pero ojo, militarizar las policías de este país también tiene su riesgo. Adrián Andrade, imposible la inscripción en guarderías del IMSS, así ha sido toda la vida. ¿Cómo pueden solicitar una revisión de mi nieto para saber si cumplen con todo? Bueno, muchos mensajes, nos vamos. Retomamos conversación a las 6 de la tarde, la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen. La información al momento. Escúchala en